Muy buenas tardes, están escuchando Radio Rebel y el tema del día de hoy es el proceso de colonización. Hoy nos acompañan tres brillantes alumnos de la preparatoria UAS Extensión Potrerillos, los cuales nos hablarán sobre las principales características de este tema. Para comenzar, el alumno Juan Ramírez nos introducirá al tema. Juan. Introducción. Uno de los temas más atractivos para estudiar la conquista española son las discusiones que en su tiempo surgieron acerca de la racionalidad de los indígenas, de sus costumbres y sus derechos. Entre los defensores más conocidos de la raza india, así llamaba en el siglo XVI, se encuentra Fray Bartolomé de las Casas, cuyo pensamiento iluminó e inspiró a la aparición de los derechos humanos en los posteriores preceptos de libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Es necesario reconocer que además otros misioneros y teólogos en América defendieron el universalismo cristiano como las enseñanzas de la Iglesia que todo hombre es igual ante Dios y sería juzgado en su misma venida. Juan, ¿cuál fue la discusión central entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda respecto a los indios? La discusión central entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda respecto a los indios. En el debate entre Bartolomé de las Casas y Juan de Gines Sepúlveda, el primero consideraba que todos los hombres son racionales y libres, todos tienen la misma estructura del cuerpo y alma, todos están dotados de entendimiento y voluntad, todos pertenecen al mismo linaje. Por su parte, el segundo argumentaba que los indios eran siervos por naturaleza, por ser salvajes o bárbaros, tienen que ser gobernados por los que son superiores a ellos, los españoles. Para Bartolomé de las Casas, los indios no son bárbaros por naturaleza, ni siquiera tienen la racionalidad disminuida y por lo tanto son aptos para gobernarse. Ciertamente sostenía que los indios tienen la evangelización para que puedan gobernarse y comportarse adecuadamente. La filosofía renacentista de Sepúlveda veía a los indios como intrinsicantes perversos y dignos de castigo por sus crímenes de lesa humanidad. De las Casas hablaba de la igualdad, pues creía que todos los hombres son iguales y comparten la misma naturaleza racional, todos los hombres nacen libres, Dios no hizo un hombre esclavo de otros, sino que a todos le concedió idéntico atributo y ninguna criatura racional debe subordinarse a la otra. Perla, ¿qué nos puedes decir sobre las transformaciones más significativas que surgieron tras la llegada de los españoles a América? Muy buenas tardes. Desde la llegada de los españoles, la impresión que provocó el uso de las armas de fuego, de caballo con fines bélicos, la indumentaria, así como toda la acción desplegada por conquistadores, aterrorizaron a los indígenas. La llegada de los europeos a América significó la ampliación del intercambio mundial y a la larga contribuyó a aumentar la riqueza de ambos continentes. Pero los europeos no solamente introdujeron a América plantas y animales como caballos, burros, vacas, toros, puercos y gallinas, sino que también contagiaron virus y bacterias para las cuales el sistema inmunológico de la población indígena no estaba preparado. De este modo, enfermedades como la gripe, la viruela, el tifus, el sarampión y las paperas entraron agresivamente al Nuevo Mundo. También desde América viajaron enfermedades como la sífilis a otras y Europa había sostenido contactos frecuentes con diversas poblaciones desde hace mucho tiempo. Otro factor de mortandad entre los indígenas fueron los malos tratos que recibieron. Cada vez que conquistaban nuevos territorios, los españoles los colonizaban mediante el reparto de tierras y un puñado de indígenas destinados al trabajo entre capitanes y soldados. Un buen ejemplo de esto fue la explotación de las minas. Con el descenso demográfico registrado en el siglo XVI, los españoles resistieron la falta de mano de obra para realizar las faenas agrícolas y extraer los metales preciosos que demandaban las minas. Akire, ¿y qué nos dices sobre los cambios en la evangelización, catolicismo y estructura social? Los cambios en la evangelización, catolicismo y estructura social. Para los indígenas, las tierras significaban algo sagrado. Al arrancarlos de ellas, su vida se transformó radicalmente. La evangelización llevaba consigo la transmisión de la nueva lengua, pues establecieron escuelas para enseñar el catecismo en las lenguas aborígenes y el castellano. En sí, concentraron la educación en los niños. Ahora los templos eran cerrados, pero en ellos realizaban rituales semejantes a los prehispánicos.
cantos, rezos y sobre todo el sacrificio de Cristo, de un hombre Dios, aunque la ingesta de su cuerpo fue simbolizada en forma de hostia y su sangre en forma de vino. El culto a Cristo y la Virgen María se complementó con el culto a los santos patrones. En parte, estos sustituyeron a los dioses menores de las religiones mesoamericanas y permitieron tender un puente entre el politeísmo y el monoteísmo cristiano. Con el catolicismo, toda la población unificó sus valores, creencias y costumbres. Se estableció el matrimonio monogámico, así como lo prohibió y lo permitido en las relaciones sexuales. El catolicismo reprobó todo tipo de sacrificio, cruento o sangriento, todo tipo de magias y hechicerías, dio las pautas para vestirse, educar a los niños y fijó la forma de relación, de tratos y contratos entre las personas. Además, su estructura social se transformó, dando paso a la creación de clases sociales según sus progenitores e incluso su lugar de nacimiento. Sin duda es un punto muy importante el que acabas de comentar, pero ¿qué nos dices sobre los impactos económicos y políticos que generó este periodo en el presente? Te escuchamos. Reflexión sobre los impactos económicos y políticos. Los impactos económicos y políticos que generó el periodo marcaron un antes y un después en la forma de vida que llevaban los indígenas, pues se les arrebataron sus costumbres, sus tierras, sus creencias e incluso se les impuso una nueva forma de vivir cuando fueron ellos los que habitaban en América antes de su llegada. Y aunque de este periodo ya hayan pasado muchos años, podemos decir que aún en la actualidad seguimos observando las consecuencias que trajo la conquista. Esto lo podemos notar más que nada en la religión. Por ejemplo, la religión católica aún sigue siendo muy predominante como lo fue en aquellos años, y aunque ha permitido más cosas, sigue prohibiendo otras, etc. Esperamos que les haya quedado un poco más claro lo que fueron las consecuencias que trajo la conquista española al continente americano y a su población. Esto fue un nuevo capítulo de Radio Escucha. Los dejamos con un tema que ha estado sonando por todos lados. Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero.